Crónica de liberación titulada Demonio desocupa territorio de 5.000 kilómetros a la redonda. Ministerio Cristo Libera Internacional. Liberación practicada por la ministro Olga Alexia-Eslava vía videollamada. Se manifiestan los demonios Babalú, Asmodeo y Lucifer, que es un principado o gobernador que desocupa 5.000 kilómetros a la redonda. Inicio de la liberación. Habla el demonio Babalú. Una vez que se manifiesta el demonio, la ministro pregunta: ¿cómo entraste? El demonio contesta y dice: vudú. La ministro le pregunta: ¿quién le hizo esta brujería a esta mujer? El demonio contesta y le dice el nombre de José. La ministro pregunta: ¿qué le ha causado a esta mujer este demonio? El demonio contesta y dice: que se quede sola, que la odien y que la deteste todo el mundo, que nadie la quiera, que la rechacen, repudio. Y la ministro le dice: ¿qué más le has hecho, vudú? Le pregunta si él es un demonio que viene de África. El demonio contesta que sí, que le hicieron brujería con ropa íntima. La ministro le pregunta que si fue directamente José el que le hizo esta brujería. El demonio contesta que no, que fue Mayombe. La ministro le pregunta si Mayombe es otro demonio como él y de dónde es. El demonio contesta que Palo Mayombe es de África. La ministro le recuerda al demonio que esta mujer le pertenece a Jesucristo y le pregunta al demonio si ella sabe esto. El demonio le contesta irritado y le dice: ¡cállate! La ministro le ordena arrodillarse y someterse ante el trono de Jehová, y lo quema con la sangre de Cristo varias veces. Le recuerda que no tiene ninguna autoridad sobre esta mujer y le recuerda que le pertenece a Cristo Jesús esta mujer. El demonio le vuelve a decir a la ministro que se calle. La ministro le dice nuevamente que la sangre de Cristo le está quemando ahora por no someterse y ser desobediente. Le dice al demonio que él sabe que hasta hoy le llegó su hora y que la tiene que soltar. El demonio nuevamente le dice: ¡cállate! La ministra le ordena al demonio, en el nombre de Jesús de Nazaret, soltar a esta mujer y esa brujería que le hicieron, llevársela al fondo del abismo, y le prohíbe hacerle daño a esta mujer. Mientras el demonio se retuerce en signos de dolor y exclama: no me quiero salir, ella me pertenece. La ministra le pregunta: ¿cuál autoridad legal tienes ahí? Y le dice que si él es un demonio de alto rango, tiene que saber de autoridad, y que si no tiene ningún derecho legal en ella, tiene que salir. Mientras el demonio le vuelve a decir a la ministra: ¡cállate! La ministra le habla por su nombre al demonio: Babalú, ¿cuántos demonios hay en ese reino? El demonio contesta que 1.000. Y la ministra le pregunta que cómo se llama cuando son 1.000. El demonio no contesta y se pone a hacer ruidos extraños. La ministra le ordena no dañar a la mujer y le dice varias veces que la sangre de Cristo lo quema, y lo nombra como jefe de todos los reinos, legiones y espíritus inmundos que hay en esta mujer, y que va a sacar todas las brujerías que hay allí también, y le pregunta si entendió. El demonio le dice: ¡maldita! ¡cállate! Le ordena que empiece a sacar todo y le lleva diciendo qué es lo que está sacando. La ministra le pregunta qué es nuevamente lo que está sacando y le ordena todo lo que saque lo lleve al fondo del abismo. El demonio contesta: basura. Sigue sacando y dice: odio. La ministra ordena sacar todo desde su niñez, lo que le hizo José y su madre. El demonio le dice: no hay mucho que sacar, y luego le dice que no va a sacar nada. La ministra le ordena sacar todo al abismo y le dice que es en el nombre de Jesucristo, y le recuerda que ante Jesucristo toda rodilla se dobla y tiene que obedecer. El demonio empieza a vomitar y le dice nuevamente a la ministra: ¡cállate! La ministra le dice: la sangre de Cristo te quema varias veces, y le ordena sujetarse. La ministra le pregunta:
¿con quién más trabaja? El demonio contesta, Bolichua, y dice que es uno a su mando. Molestamos sus vidas, no dejamos que progresen ni prosperen, detenemos todos sus proyectos, es lo que argumenta el demonio. La ministra le pregunta, ¿cuánto hace que están en el cuerpo de esta mujer? Y el demonio contesta, 20 años. La ministra le pide que le mencione qué más hay en ese cuerpo y lo vaya sacando. El demonio contesta, soledad, para que esté sola siempre, que nadie se le acerque, ni siquiera a sus hijos, que no tenga con quién hablar, que no tenga con quién salir, estancamiento, tristeza. Yo estanco sus proyectos, sus finanzas. Yo la odio, le espanto a sus hombres que se intentan arrimar a ella, le espanto sus amistades, le espanto a sus hijos. Soy su esposo, así nadie se podrá casar con ella, nadie podrá tener. Ahora aparece hablando el demonio Asmodeo. El demonio cambia el tono de voz y dice, Asmodeo. La ministra pregunta cuál es su función. El demonio contesta, soy su esposo, soy quien la controla. La ministra le recuerda que es un demonio de alto rango y le recuerda la legalidad y le dice que está ilegal en este cuerpo y que tiene que soltarla y dejarla, que el pacto de sangre de Jesucristo anula cualquier pacto que hayan hecho sus antepasados, el hombre con quien vivía, su madre, cualquier persona o cualquier pacto o cualquier conjuro que le hicieron a ella para que estuviera sola, se anula y queda cancelado. Le recuerda con qué autoridad le está ordenando que salga fuera, que es la autoridad que le ha dado Jesucristo. El demonio contesta que hay conjuros de soledad, de soltería, de espantahombres, de ruina, pobreza, escasez, miseria, enfermedad y muerte, divorcio, frialdad, vejez, olvido, repudio, que las que le conozcan le odien y no la soporten. La ministra le pregunta, ¿a dónde estás llevando todo? Y el demonio contesta, a las profundidades del abismo. La ministra le pregunta, que qué más le han hecho. El demonio contesta, que tenga mal olor. El demonio dice que está en cloacas, que es lo mismo que cavidades en el subsuelo para el drenaje pluvial o sanitario, y dice que hay un acta de matrimonio conmigo. Yo hice una acta. La ministra le reclama que él hizo solo esta acta, pero para el matrimonio se necesitan dos, y le pregunta cómo esta mujer lo pudo aceptar a él, o sea que es un acta no válida. El demonio contesta, la ceremonia espiritual. La ministra pregunta que si ella hizo brujería. El demonio contesta que hay un altar. Le pregunta que si alguien le pagó porque hiciera esto, y le pide que se comporte como un demonio de alto rango, porque a lo largo de la liberación se la ha pasado haciendo ruidos tipo aullidos suaves. El demonio contesta, es una madre, para que hiciera una sirvienta de ella, para que nadie se casara con ella, para que siempre estuviera sola, para que la mimara y la consintiera, hiciera todo, pero esta maldita no lo quiso hacer, esta maldita se fue. La ministra ordena cortar y deshacer ese pacto que hizo su madre, y le recuerda que el único pacto valedero es el de Jesucristo, y que ese pacto se cancela y se anula por la sangre de Jesucristo. El demonio contesta que ya no hay nada más, y la ministra le pregunta de las brujerías que le hizo el que era su esposo, y el demonio contesta que todo eso se cortó, y la ministra le pregunta ¿cuándo se cortó? Y el demonio contesta que esta maldita lo cortó. Ministración de sus hijos. La ministra le pregunta ¿qué han hecho en sus hijos? El demonio contesta que de todo. La ministra ordena ir a sus hijos y empezar a sacar todo lo que han hecho en sus hijos. El demonio dice que tienen odio, venganza,
rabia, amargura, resentimientos, que no pueden tener estabilidad en ninguna parte, que están yendo de aquí para allá, que no tengan sosiego, que les vaya mal, que siempre tengan algo en contra de la madre, que hay soledad y lesbianismo. La ministro le pregunta que si el lesbianismo está en su hija y el demonio contesta que sí. La ministra le pregunta ¿qué va a hacer con todo esto? El demonio contesta pues sacarlo, ¿qué más? En tono muy molesto. La ministra le ordena empezar a sacarlo. Le recuerda que están ante el trono de Jehová y que él se está comprometiendo a sacar todo lo que está diciendo. El demonio continúa diciendo que hay soledad en los hijos y enfermedad en el hijo llamado Brian, que puso en sus riñones síndrome nefrótico. La ministra ordena sacar esas enfermedades y también la deshonra que ha habido contra esta madre, y que arregla la relación de esta madre con sus hijos, en el nombre de Jesús de Nazaret. La ministra le pregunta, Asmodeo, ¿por qué él se está encargando de dañar las relaciones de los padres y las madres con los hijos? El demonio contesta, porque se le ordenó. La ministra le pregunta que quién le ordenó. El demonio contesta que su función es destruir, dividir, separar, y que Satanás fue quien le ordenó esto. En lo que el demonio está sacando a los demás demonios, la ministra le ordena seguir sacando todo de los hijos mientras le dice que hoy ha venido el Señor Jesucristo a esta casa, a esta vida, y cuando el Señor Jesucristo entra en una casa o en una vida, trae liberación, sanidad y restitución en el nombre de Jesús de Nazaret, y le pide llevarlo todo al fondo del abismo. El demonio contesta que les ha puesto cruce de caminos, ruina, pobreza, que nada se les dé. La ministra le pregunta al demonio ¿qué ministerio tienen estos jóvenes? El demonio contesta que uno es profeta, el otro evangelista, y alabanza hay en la hija. Y la ministra pregunta y ordena devolverles todo y le pide le avise cuando termine. El demonio dice que le ha puesto a ellos como judíos errantes. Tienen desprecio, humillación, rechazo, ira, pelea, división, droga, alcohol, fornicación, prostitución, adulterio, masturbación, pornografía, paganismo. Dejé que le prestaran para que les quitaran todo. La ministra le pregunta al demonio ¿qué va a hacer según lo que está escrito en la palabra? El demonio contesta devolver todo lo que les quité, todo su botín, lo que su papá y su hijo se gastó, y porque se lo cuidaran y que no le permitieran a ella tocarlo. La ministra pregunta que si ya sacaron todo de los hijos, y el demonio contesta que ya. La ministra ordena componer todo lo que habían dañado. Continúa administración de la mujer. La ministra pregunta, ¿qué pasó con las finanzas de esta mujer? ¿Qué están haciendo ellos con este negocio que Dios le dio para bendición? El demonio contesta que están custodiadas, que están en baúl, que las custodian el papá de sus hijos y su hijo. La ministra pregunta que si le hicieron brujería a esta mujer, y el demonio contesta que sí. Y la ministra ordena deshacer esa brujería y le pregunta por qué él dijo anteriormente en la liberación que esas brujerías se habían cortado y por qué ahora está diciendo que todavía están ahí. Le pregunta que qué está pasando ahí, que si está mintiendo. Le recuerda que están ante el trono de Jehová y que no pueden mentir porque los que mienten son castigados, y le ordena deshacer todas las brujerías y ese cerco que han hecho en ese negocio que le ha dado Dios, y le devuelvan todo lo que le han robado en el nombre de Jesús de Nazaret. El demonio le dice que le ocasionan que nada le vaya a comprar, que le vayan a pedir fiado y que no le paguen. La ministra le pregunta ¿cuál es el ministerio de esta mujer que Dios le ha dado? El demonio contesta que ella es profeta.
La ministra ordena soltar su ministerio y el demonio dice que no quiere. Y la ministra le ordena sujetarse y obedecer en el nombre de Jesucristo y pregunta que si ya cortó con la maldición de soltería. El demonio contesta que sí. La ministra le pide que se le sujete ante el trono de Jehová y el demonio dice: en eso estoy. La ministra le dice que se sustente ante el trono de Jehová para que todo quede escrito, que si ya cortó con todo lo que le hizo su esposo, su madre y todo lo que tenía. El demonio dice: falta algo, hay cosas en su vagina que le puse. La ministra ordena limpiarla y el demonio contesta que no hay más. La ministra le pregunta si ya rompió ese pacto de matrimonio que hizo con ella y el demonio contesta muy molesto y en gritos: sí, ya te dije que ya. Y la ministra le dice que no se vaya a salir hasta que ella le ordene. Ministración de la iglesia. La ministra le ordena ir a la iglesia de su cobertura de esta mujer y le ordena que le diga que qué hay allí. Lo nombra jefe de todos los demonios de esa iglesia y la ministra le pregunta: ¿qué hay allí? El demonio contesta y hace una expresión burlona y la ministra le dice que no le pidió que criticara, que solo sacara lo que hay allí. El demonio contesta que hay lealtad falsa, hipocresía, mentira, tristeza, engaño, falsa hermandad, robo con el diezmo. Los siervos que recogen la ofrenda se lo roban. Y la ministra le pregunta: ¿qué más pusiste tú? Y le ordena decírselo en el nombre de Cristo Jesús. Y le recuerda que él es el jefe de los demonios de esta iglesia. El demonio continúa diciendo que robo. La ministra le pide que explique lo del robo. El demonio dice que los siervos se roban la ofrenda. La ministra pide sacar ese espíritu de robo y que salga todo a la luz y que deje limpia esa iglesia. El demonio dice que hay allí satanistas enviados por Satanás y que han hecho de todo. Le dice que maldicen las iglesias. Los pastores maldicen sus ofrendas, maldicen cada silla, ponen demonios de prostitución y de fornicación en cada silla. La ministra pregunta: ¿cómo hacen para maldecir o poner eso en cada silla en la iglesia? ¿O a quién utilizan? El demonio dice que a los mismos satanistas, los que se dicen ser siervos, que son enviados. Dice que también hacen brujerías con muñecos y con ofrendas, que las dan con maldición de ruina. La ministra ordena sacar todo, llevarse los satanistas, limpiar los pastores, las sillas, la podredumbre, todo al fondo del abismo y le pide que cuando termine le avise. El demonio dice que ya sacó todo y lo sustenta ante el trono de Jehová. Liberación de territorios. Ahora el ministro le pide al demonio Asmodeo que le diga cuál es la potestad o el principado del territorio donde está esta mujer para que saque todo lo que hay en esa región. El demonio dice: Lucifer. La ministra le pide que llame a Lucifer, que se presente y le ordena a Asmodeo hacerse a un lado hasta que ella lo vuelva a llamar y le prohíbe irse. Habla el demonio Lucifer. Aparece el demonio Lucifer hablando y le contesta que él abarca 5000 kilómetros a la redonda de donde está esta mujer. La ministra le ordena limpiar todo y le ordena decirle lo que ha puesto ahí. El demonio dice: robo, accidente, muerte, atraco, secuestro, violación, prostitución, fornicación, droga, vicio, paganismo, rumba, desnudez. La ministra le pregunta que ¿qué hizo con la educación de ese lugar? Y el demonio contesta que nada. La ministra le pregunta ¿qué hizo con las iglesias de ese lugar? Y el demonio contesta que haya enfriamiento. Le pregunta a la ministra que qué hizo en el área de la salud de esa comunidad y dice que ha puesto enfermedad, muerte repentina, porque siempre se mueren antes de tiempo. La ministra le pregunta qué tiene que hacer con eso y el demonio contesta enfadado: recogerlo, sí, recogerlo.
La ministra le pregunta ¿qué hizo en los medios de comunicación? Y el demonio contesta que nada. Le pregunta ¿qué hizo en la economía? Y el demonio contesta poner escasez y pobreza, y que unos negocios no se den, que muchas gentes cierren sus negocios. La ministra pregunta que qué hizo en la juventud. Dice que él hace que se hagan homosexuales, lesbianas y que se prostituyan y que se droguen. La ministra pregunta ¿qué más han hecho? Que los padres detesten a sus hijos y que los hijos a sus padres, que las parejas se divorcien, y termina diciendo que no ha hecho nada más. La ministra le ordena sacar todo y le pide sustentarlo ante el trono de Jehová. Le recuerda la legalidad que se tiene ante el trono de Jehová. Ordena a los ángeles ocupar los territorios desocupados y ordena restaurar toda la destrucción que trajo Lucifer. Le dice que cuando ella cuente 3, desaloje esta región y se va, y que restaure todo lo que le dañó. Y le pregunta si entendió lo que tiene que hacer, y el demonio Lucifer contesta que sí. La ministra le pregunta cuando ella le pregunta que salga, ¿a dónde se va? El demonio Lucifer contesta al abismo. ¿Y por qué vuelves a aparecer en otro lugar todo el tiempo? Dice la ministra. El demonio dice que porque le dan órdenes a Satanás. La ministra ordena desalojar e ir al fondo del abismo y nunca más volver ahí. Le dice, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, la sangre de Jesucristo tiene poder. Le da gracias al Señor por limpiar. Vuelve el demonio de Asmodeo. La ministra le pregunta a Asmodeo que si está allí y le dice que se prepare para salir. El demonio contesta que sí. La ministra le ordena ir al fondo del abismo con todos sus demonios. La ministra pregunta que si allí hay cadenas en esa mujer. El demonio contesta que sí. Hay en sus manos, en sus pies, en su cintura y en su cuello. La ministra ordena cortarlas y llevárselas al fondo del abismo. Le pregunta si hay una serpiente allí y el demonio contesta que sí, en su espalda. La ministra le pide desincrustarla y llevarla al fondo del abismo, que se lleve todos sus huevos, que no quede nada, y sigue enviando al abismo, y le ordena nunca más volver a este cuerpo. Le pregunta que si entendió. El demonio Asmodeo contesta que sí. La ministra le dice que no deje ninguna dolencia, se lleve todas las brujerías y corte el pacto de matrimonio con ella, que ella es esposa de Jesucristo. La ministra le cuenta 3 y lo manda a las profundidades del abismo. Terminación y cierre. La ministra empieza a alabar a Dios y dar gracias, diciendo: hay victoria en la sangre de Cristo, y le agradece por la obra redentora de Cristo. Continúa diciendo: mi alma te alaba, gloria al Señor. Grandes son tus obras, la sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. Fin de la liberación. Dios bendiga su ministerio. Ministro Olga Eslava, desde Bogotá, Colombia. Saludos y bendiciones al ministerio Cristo Libera Internacional. Narró Daniel García Molinero, desde Landa de Matamoros, Querétaro, México. Bendiciones.